Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio al webinar de esta semana. Nada más estoy acomodando un poco la ahorita porque... Perfecto, entonces el día de hoy vamos a iniciar con el webinar y bueno, esta ocasión quise platicarles acerca de un tema bastante interesante que llega a pasar mucho durante las sesiones sobre todo con objetivos o motivos de bajar de peso. Em, este tema, pues justo me pareció muy interesante porque muchas veces desistimos de continuar con nuestro programa y bueno, en este caso lo ideal o lo mejor es que podamos continuar justamente sin desistir, ya que pues al final este estancamiento llega a ser temporal. Entonces, si no logramos pasar por ahí, pues entonces llegamos a tener ciertas cuestiones que nos hacen, ¿no? A lo mejor recuperar el peso o sentirnos un poquito frustrados. Pero bueno, al final, esta es una de las cosas que les quería compartir. Más o menos coinciden que varios hicieron ya un programa para bajar de peso justamente a inicios de enero y justo durante estas fechas se empieza a dar bastante esta parte, ¿no? Y por eso es que me interesó platicarles al respecto para que podamos aclarar ciertas dudas, ustedes puedan entender un poquito más de qué viene justamente o la razón por la cual pasa esta situación. Y entonces encontrar junto con tu nutriólogo o nutrióloga la mejor opción para poder salir de ello. Primero que nada, el día de hoy vamos a ver qué es una meseta ponderal, así se le llama al estancamiento, pero ahorita lo vamos a conocer un poquito más. Como segundo tema, vamos a mencionar justamente qué factores van a estar afectando a la reducción de peso. También te voy a dar algunas estrategias que puedan funcionar para esta parte de la reducción. Entre ellas, pues vamos a ver modificación de sustratos, modificación agresiva de la proporción, la dieta de eliminación, la modificación de caloría, entre otras cosas, pues que también tienen que ver justamente con esta parte de nuestra rutina que hacen que pueda afectarse nuestra reducción de peso. Y por último, pues te quiero platicar algunas experiencias que he tenido con algunos pacientes y es que muchas veces pensamos que somos un caso aislado, pero bueno, en este caso realmente no. Como te comento, es algo que pasa rutinariamente, es algo que se puede esperar, es algo que pasa muy seguido, entonces, pues me gustaría, pues justamente platicártelo desde este punto para que también sepas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar en ese caso? Bueno, primero que nada, a esta parte del estancamiento se le nombra meseta ponderal o meseta de estancamiento o meseta de adelgazamiento o la meseta de pérdida de peso. ¿Por qué meseta? Bueno, porque recordemos que si lo viéramos en una gráfica, la meseta es justamente cuando llegamos a un punto, se sostiene y posteriormente comienza a bajar, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando justamente con pues nuestros registros de peso. A lo mejor llegamos a tener una muy buena reducción de peso, de repente nos estancamos y luego volvemos a subir, pero hay que saber que este proceso pues no es algo lineal. Vamos o sea, a pesar de que es progresivo, no es lineal y podemos tener altas y bajas y dentro de esas altas y esas bajas pues también vamos a tener momentos donde incluso podemos estancarnos. Al estar dentro de un tratamiento de reducción de peso, es relativamente normal, y con esto me refiero a que es algo que podemos esperar, encontrarnos en esta situación. Se caracteriza sobre todo porque en el momento en el que me voy a pesar y estoy realizando mi tratamiento, ya no hay un cambio en el peso. Me quedo estancada o a lo mejor llego a bajar muy, muy poquito, ¿no? Pero ya no con esos avances con los que tenía anteriormente.
¿no? O simplemente se sostiene mi peso. Ahora bien, con lo que ya tenemos, entonces vamos a pasar a la parte de los factores que pueden estar afectando en el proceso de la reducción. Y uno de ellos es pues justamente la actividad física, ¿no? Muchas veces pensamos que haciendo una rutina de cardio o aumentando la cantidad de repeticiones o nada más aumentando la carga o nada más haciendo, pues, no sé, 10 minutos más de caminata, vamos a lograr esta reducción de peso y realmente es que no necesariamente. Hay que ver los casos aislados para ver en esa persona en específico qué es lo que puede estar ocasionando la meseta. Sin embargo, te recomiendo que vigiles mucho el tipo de ejercicio que estás haciendo, la frecuencia y la intensidad. Em, en una ocasión, pues justamente me encontré con que una paciente, nada más por cambiar el tipo de ejercicio, pues tuvo mayor avance. Ahorita te lo voy a platicar un poquito más a profundidad, pero bueno, o sea, tiene muchas implicaciones. Ahora bien, respecto a la parte de el estrés y el sueño, pues hay que contemplar que también esto puede ser un detonante para quedarnos en una meseta y esto de alguna manera puede modificar justamente la manera en la que estamos consumiendo nuestros alimentos. Muchas veces nosotros ya pasamos por un momento de adaptación, es decir, tú ya llevas tiempo en tu plan de alimentación, ya conoces qué porciones vas a estar consumiendo y bueno, de repente por que te aumentaron a lo mejor el trabajo, porque no pudiste dormir, nuestro cuerpo justamente empieza pues a tener estas alteraciones hormonales, reguladoras, de manera fisiológica, donde a lo mejor te va a pedir un incremento justamente del aumento, pues sí, un incremento en el consumo de ciertos alimentos y que, bueno, esto puede ocasionar que tengas ganas, ¿no? O que sin darte cuenta recurras a consumir alimentos que están fuera de tu plan o aumentar la proporción aumentar la porción de cualquiera de esos alimentos. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos alteraciones, ya sea por estrés o por sueño, podemos tener una disrupción en la función reguladora del apetito y del aumento del cortisol, ¿no? O sea, puede ser que lleguemos a tener más hambre, puede ser que ya no tengamos hambre y disminuyamos el consumo calórico, o puede ser también que de repente tenga como ciertos antojos y recurra a ciertos alimentos, o pues también puede ser que yo ya tengo tan establecida esta parte del consumo de mis porciones, que cuando en mi tratamiento me hacen algunos cambios, yo ya no los perciba. Y eso ocasiona justamente que no logre seguir al 100 mi plan de alimentación. Ahora, aunado a esto, pues va lo del consumo calórico. Regularmente o lo más recomendado respecto a la reducción de peso, pues es justamente una restricción calórica, es decir, vamos a disminuir el consumo de calorías dentro de nuestra comida. Sin embargo, no muchas veces esto da resultado. Incluso en ocasiones me ha pasado que tengo que aumentarlo. Les digo, vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero podemos a lo mejor por el mismo estrés o porque a lo mejor modificamos nuestros horarios de comida o porque ya no tenemos tanto tiempo para enfocarnos en esta parte de nuestra alimentación, aumentar el consumo de alimentos procesados que recuerden, pues pueden tener grasas saturadas o también podemos tener un alto contenido de sales, ¿no? Y de este tipo de nutrimentos que realmente pueden estar afectando dentro de nuestra reducción de peso. También nuestra percepción de consumo, como les decía,
puede ser que ya hayamos llegado como a un punto de equilibrio donde mi cuerpo pues ya se acostumbró a esta parte, ¿no? Y a lo mejor tu cuerpo, acuérdate que está acostumbrado a un tipo en específico, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, en algún momento estuve pesando 70 kilos, pasé por mi proceso, por mi periodo de reducción de peso, y posteriormente, algo pasa en mi cuerpo que hace que quiera volver a esta situación, que quiera volver a tener estos 70 kilos, porque él ya está adaptado a eso. Entonces, empezamos a tener justamente, pues, em, esta necesidad justamente de aumentar nuestro consumo y pues también regresar como un poquito a los hábitos que teníamos anteriormente. Por eso es que en muchas ocasiones no contemplamos que los tratamientos de reducción de peso deberían de ser por lo menos de 3 meses, ¿no? Y con esto no quiero decir que ya se haya resuelto el problema. ¿Por qué? Porque primero requerimos justamente manejar esta situación de la reducción de peso de las mesetas y posteriormente regular a nuestro cuerpo para que pueda mantenerse, ¿no? Em, también podemos tener problemas respecto al apego, justamente porque al llevar ya tanto tiempo en él, podemos estar recurriendo nuevamente al hábito que teníamos inicialmente o, como les mencionaba anteriormente, pues aumentar el estrés y ese estrés aumentar nuestros consumos o ese estrés, de alguna manera alterar, ¿no? Em, Alterar nuestras percepciones. Y bueno, también hay que contemplar que cuando nosotros estamos en un proceso de reducción de peso, inicialmente ya perdimos, por ejemplo, 20 kilos, posteriormente no podemos esperar tener una reducción de peso, por ejemplo, de 1 kilo, ¿no? Nuestro cuerpo se va a ir adaptando poco a poco y va a haber un momento en el que ya no pierdas 1 kilo, que a lo mejor solamente pierdas medio kilo o 300 gramos, pero depende mucho justo de esta evolución y pues cómo está enfocado, dirigido tu tratamiento. Otra de las cosas que pueden verse afectadas y que pueden estar interfiriendo con esta reducción de peso son los horarios. Los horarios, acuérdense que van muy ligados a esta parte de la cronobiología que nuestro cuerpo tiene. Y con eso me refiero a que tu cuerpo secreta ciertas sustancias, por ejemplo, hormonas, ¿no? Ciertos neurotransmisores, eh, en donde estás adaptado a vivir en el día o a llevar ciertas actividades durante el día y pues posteriormente en la noche a dormirte. Eso es lo que esperamos, ¿no? Independientemente de que por el trabajo, por ciertas situaciones tengas que modificar esto, al final como humanos vivimos de día, ¿no? O sea, hablo digámoslo así globalmente, yo sé que hay casos especiales, pero pues en este caso sí se ha visto que esta cronobiología, si nosotros no la seguimos, pues lo mejor posible o nos apegamos lo más que podamos a ella, podemos llegar a presentar pues ciertos problemas por ejemplo, al tratar de hacer una reducción de grasa, ¿no? Y sobre todo de grasa visceral, precisamente porque pues hay ciertos espacios, horarios donde liberamos ciertas hormonas, donde liberamos ciertas sustancias que pues nuestro cuerpo requiere para realizar ciertas actividades durante el día. Ahora bien, vamos a pasar a las estrategias para lograr salir del estancamiento. Se las voy a platicar brevemente para que se den una idea justamente de lo que hacemos en consulta para lograr esta parte. Y pues sobre todo hay que contemplar que en consulta nosotros trabajamos con algo que llamamos rehabilitación metabólica. Y con esto me refiero a que inicialmente, pues vamos a
llevarte justamente a corregir ciertas conductas y mostrarte cuáles son las porciones que tu cuerpo necesita para lograr tu objetivo, pero al llegar a estos momentos en donde estás en una meseta, donde tu cuerpo no quiere ceder para lograr cierto objetivo, entonces vamos a utilizar estrategias que son un poco más agresivas. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, podemos utilizar algo que yo llamé terapias de choque, que precisamente lo que hacen es hacer que tu cuerpo entre en un estado donde utilice como energía, ¿no? Ya sea grasa, que en este caso es lo que necesitamos para la pérdida de peso, y pues dentro de estas terapias vamos a encontrar, por ejemplo, la selección minuciosa de macronutrientes, en donde voy a estar de macro y micronutrientes, donde pues justamente voy a lo mejor a especificar, a hacer una elección específica de los tipos de carbohidrato, de los tipos de proteína, de también los tipos de grasa, ¿no? También podemos utilizar algún tipo de dieta cetogénica, donde ya sé que voy a reducir al máximo la cantidad de carbohidratos a consumir, obviamente de todo de manera controlada y vigilada. Y bueno, evidentemente también tomando en cuenta antecedentes personales y pues médicos, ¿no? Donde sepamos que el uso de este tipo de estrategias van a estar seguras, o sea, que no les van a ocasionar ningún problema de salud a lo largo del tiempo. También es súper importante recordar, ¿no? A lo mejor que puede haber estrategias como una reducción muy intensa del consumo de grasas, donde hay que ser mucho más específicos, o, por ejemplo, una restricción calórica. Incluso hay algo que se llama ciclado de carbohidratos, y ese ciclado de carbohidratos, pues justamente lo que hace es estarnos dando diferentes tipos de carbohidratos durante la semana, ¿no? Y dependiendo igual de las actividades que tengamos que hacer o de nuestro gasto energético. Entonces, contemplemos que dentro de estas estrategias, pues vamos a encontrar varias opciones con la finalidad de ayudarnos a reducir la parte de, pues en este caso en específico, los porcentajes de grasa. También una de las cosas que se recomiendan bastante para lograr salir de la meseta es un cambio en la actividad física, sobre todo enfocada al aumento de la masa muscular. Hay que recordar que la masa muscular requiere más energía para poder realizar sus funciones y que además a lo largo del día requiere energía para continuar con su crecimiento o que esté ahí presente, ¿no? Entonces, por ello, también se recomienda pues estos cambios. También, como lo mencionábamos en los factores, vamos a tener que verificar cómo están nuestros consumos. Regularmente les mandamos de tarea o te voy a mandar de tarea hacer un diario de alimentos en donde me vas a ir justamente dejando cuánto comiste, cómo lo comiste, a qué hora lo comiste, para que justamente eso me ayude a mí a observar qué es lo que está ocasionando que tú estés dentro de esta meseta o qué cambios podemos generar para que puedas lograr tu objetivo. Y bueno, con respecto a los cambios de rutina, pues pueden llegar a haber incluso estrategias en donde sugerimos el ayuno, ¿no? Por ejemplo, el ayuno intermitente. Ahora, con esto no quiero decir que les vaya a funcionar a todos, por supuesto que no. Debemos de ver cada caso cómo lo vamos a implementar. Ahora, también es súper importante tomar en cuenta cuáles han estado siendo mis hábitos, si realmente estoy logrando un cambio en mi conducta que está generando, ¿no? Que yo pues tenga esta reducción o esta meseta. Y ahora sí, les voy a platicar brevemente parte de las experiencias que he tenido. Y bueno, una de las experiencias que más
me sorprendieron justamente, pues, fue, la de Natalia, en donde justamente esta paciente estaba buscando la reducción de peso, em, y bueno, o sea, hicimos varias estrategias bastante contundentes respecto a su tratamiento. Sin embargo, ella decidió cambiar de actividad física, lo sugerimos en algún momento. Ella lo realizó este cambio y bueno, ella estaba practicando funcional, estaba practicando un tipo de ejercicio que es bastante demandante, donde estamos teniendo una combinación de ejercicios de fuerza, también con la parte de cardio, y al final terminó pasándose a actividades como los pilates, la yoga, y cuando hizo este cambio, incluso a la primera semana de haberlo hecho, esta paciente tuvo una reducción de sus porcentajes de grasa bastante grande. O sea, fue un cambio bastante interesante, porque solamente hubo esa parte, ¿no? Donde solamente cambió, su actividad física, y esto ocasionó justamente que, pues, ella pudiera lograr una reducción de peso. Por eso les digo, es importante saber cómo me siento, tratar de identificar si este ejercicio también me está ayudando a lo mejor a relajarme o me está estresando y bueno, con eso poder generar un cambio. En el caso de Luis, bueno, también fue un caso bastante interesante porque inicialmente eh, él viene justamente por control de glucosas, también para la reducción de peso, ¿no? Todo iba funcionando perfectamente bien, sin embargo, en un momento de su tratamiento se estancó. Queríamos sobre todo lograr una reducción grasita visceral. El paciente ya también pues tenía una edad que ya entra dentro de un adulto mayor y bueno, dentro de esta parte pues hay que considerar que los adultos mayores llegan a tener una mayor reserva de pues de grasita. Entonces, con él, pues justamente a pesar de mantener sus glucosas en estados muy, muy específicos, con él tuvimos que incluso implementar el ayuno intermitente para lograr justamente pues esta parte de la reducción de peso. Le ayudó a controlar muchísimo mejor la parte de las glucosas, pero sabíamos que era un paciente que estaba fuera de peligro, que llegó con sus estudios bioquímicos al 100, es decir, no presentaba ni glucosa elevada, ni triglicéridos altos, ni colesterol tampoco en desequilibrio, por así decirlo, es decir, que tuviera más colesterol LDL que HDL, o sea, todo estaba dentro de los parámetros saludables y por eso es que decidimos, pues, llevar esta, esta estrategia, ¿no? Y bueno, en el caso de Jimena, Jimena es una paciente que justamente llega a consulta por sentirse incómoda con su peso. Ya traía también un problema de resistencia a la insulina. Ella comienza con su tratamiento farmacológico, pero decide también acompañarlo con el tratamiento nutricional. Y bueno, con ella también fue una experiencia bastante interesante, puesto que inicialmente comenzó con una reducción bastante buena de peso. Llegamos posteriormente como a los 4 meses más o menos de tratamiento a una meseta en donde ya estábamos muy, muy, muy cerca del objetivo, nos faltaban, si mal no recuerdo, 2 kilos. Y respecto a eso, entonces, tuvimos que buscar, pues, justo qué estrategia la podía apoyar para lograr esta reducción de peso. En este caso, pues, sobre todo nos ayudó a ajustar su plan de alimentación a los horarios, ¿no? Por una parte, nos dimos cuenta que su actividad laboral estaba cambiando, ¿no? Al final también
tuvo un ascenso, un cambio de trabajo, ¿no? Tuvo que cambiar de compañía, de ambiente de trabajo y, bueno, también del rol de actividades, y esto a su vez, pues, originó justamente que ella tuviera un descontrol en la parte de los horarios y de las cantidades de comida que estaba ingiriendo. Entonces, al realizar esta parte del diario de alimentos, en donde nos dimos cuenta a qué hora estaba comiendo y qué estaba comiendo, pues, justamente nos dimos cuenta que por ahí podría haber un pequeño, huequito, ¿no? Para poder, lograr justamente esta reducción de peso. Y lo que hicimos, pues, fue justamente, mejorar dentro de su tratamiento, la posibilidad de que ella pudiera cumplirlo lo mejor posible, ¿no? Y reducir, pues, este tipo de, errores en los que, pues, muchas veces podemos caer. Y al solucionar esto, ella, continuó con la reducción de peso hasta lograr su objetivo, ¿no? Entonces, por eso les digo que es súper importante ver todo el contexto, todo, el espacio justamente, de cómo se está viviendo, qué se está viviendo, cómo lo estamos viviendo, y a partir de ahí, entonces, podemos buscar soluciones para lograr la reducción. Y bueno, sobre todo recordarles que es súper, súper importante que no desistan. Si ustedes ven que llegan a una fase justamente donde se está, llegando a meseta en su tratamiento, es parte del proceso, disfrútalo. En Yo te diría que, trates de ver que es parte del camino que estás recorriendo, que hay cosas que se pueden mejorar dentro de esta situación, ¿no? Y con eso, pues, poder lograr la meta, ¿no? A donde sea que quieras llegar. Y bueno, con esto también finalizo esta parte del webinar. Espero que la información que te haya dado te, pueda justamente apoyar a tener un mejor camino en esta parte de la reducción de peso. Y bueno, pues, estamos en contacto. Ya sabes que puedes contar con nosotros para cualquier objetivo que tengas relacionado a la parte de la alimentación. Y bueno, pues estamos por acá, ¿vale?